Este proceso de transformación en América Latina tuvo esfuerzos muy grandes de integración en determinados momentos, y uno de esos mayores esfuerzos tuvo que ver con la nueva arquitectura financiera regional que se propuso desde diversos países, pero fundamentalmente de Ecuador. Hubo una elaboración muy profunda de estos temas con el proyecto de Banco del Sur, Fondo del Sur y otros instrumentos que lamentablemente no han llegado a plasmar, pero dejó una idea, una propuesta muy seria como para mostrar que hay alternativas. Uno de los que más trabajó en este tema, uno de los mentores de estos proyectos, es el licenciado Pedro Páez, economista ecuatoriano que está hoy acompañándonos, que ha venido a participar de un importante congreso, el Congreso del Pensamiento Económico Latinoamericano, que organizó la Universidad Metropolitana, la UMET, en Buenos Aires esta semana. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes, como siempre también acá, saludando a la audiencia con un cariñoso abrazo. Hoy cumple funciones en Ecuador como superintendente de control del poder de mercado, ¿es así? Sí, es un tema de la nueva experiencia constituyente que vivimos en el país, que organiza el control ciudadano sobre el poder que tienen las grandes empresas en los mercados. Entonces, a parar abusos, a parar engaños, a parar eso que sería el bullying, ¿no? Ese hostigamiento empresarial, a romper con ese clima de temor generalizado que lastimosamente está omnipresente en el mundo de los negocios, abriendo espacios no solamente para los derechos del consumidor, sino también para los derechos de los emprendedores, ¿no? cuyas posibilidades de prosperar están permanentemente bloqueadas por un mercado controlado por los monopolios. Es parte de este sistema económico. Sí. ¿Y cómo se lo combate? ¿Qué resultados se logra? Mira, por ejemplo, estamos ahorita con un manual que lo hemos venido trabajando estos últimos 3 años y que ya tiene en vigencia un poco más de un año, y que hace que los supermercados paguen a tiempo a sus proveedores, que respeten los derechos de los proveedores, pero además amplíen sus proveedores. Sí. Y en el primer semestre del 2015, son datos recientes de la evaluación que hacemos, en comparación al primer semestre del 2014, hay un aumento de $300 millones en compras a los más pequeñitos, a los pequeños, a los medios. Esto se convierte en una posibilidad muy interesante de articulación exitosa de lógicas productivas que no son capitalistas, con la corporación capitalista sin necesidad de gasto estatal. Y por otro lado estamos haciendo lo propio en el caso de las compras públicas, dando prioridad a la movilización de fuerzas productivas locales, de las MIPYMES, de la economía popular y solidaria. Yo vengo justamente, estoy un poco bronceado, me decía Telma, porque venimos recorriendo el camino del Inca, mira, con los hermanos peruanos en la frontera sur del Ecuador, con los del norte del Perú, para justamente reavivar otra organización social del espacio, otro tejido productivo que no es movilizado por el mercado, entre comillas, formal, ¿no? El mercado más extrovertido, más ligado a la gran carretera, a la Panamericana, a los grandes latifundios, al comercio de importación, sino que ahora estamos justamente generando otro tipo de lazos, de la diplomacia entre los pueblos, que fue tan efectiva en el tema que comentabas del Banco del Sur, del Sucre, del Fondo del Sur, y todavía no podemos bajar la guardia. Ese es un tema que sigue siendo inaplazable para América Latina y que puede marcar la diferencia en lo que tiene que ver con la continuidad de los procesos democráticos que estamos construyendo. Pedro, de estos temas, ¿qué hablaron ustedes en el pensamiento económico latinoamericano? Es decir, por ejemplo, ¿se habló algo vinculado con el Banco del Sur de promover esto? ¿Se habló algo vinculado a esta experiencia ecuatoriana? Y la tercera pregunta, ¿por qué es tan importante teorizar y tener un pensamiento latinoamericano hoy? Empecemos por lo último. Yo creo que es fundamental reconocer que hay una deuda gigantesca que tenemos, sobre todo los economistas, pero en general los intelectuales en América Latina, los profesionales en América Latina, a diferencia de lo que pasaba hace 60, 70 años, ahora están muy atrás de la marcha de los acontecimientos, ¿no? Es decir, hay una diferencia, hay una brecha enorme entre las concreciones y las propuestas que se hacen a nivel de la dirigencia política, concentrada, pero no de manera exclusiva en los presidentes progresistas del continente,
con una serie de elementos que realmente, a propósito de la audacia que estaba mencionando hace un momento, rompen con una cantidad de limitaciones que en el caso de Grecia, ¿no es cierto?, podrían estar definiendo un proceso muy, muy complicado y doloroso de retrocesos históricos, pero que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, está todavía por definirse si esto se consolida en una propuesta democrática para la salida de la crisis en Europa. Lo mismo tenemos que verlo acá, y si nos ponemos a explorar qué es lo que ha pasado en los últimos años, mérito fundamental a nivel de la dirección política, pero con un déficit verdaderamente patético en lo que tiene que ver con la academia, en lo que tiene que ver con la intelectualidad. Bueno, el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, dijo algo interesante, dijo que todos los manuales de los ministerios, de las universidades de economía son todos manuales neoliberales. Por lo tanto, no hay teoría, pero no se puede empezar a pensar, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ese déficit? Kicillof lo dijo con mucha claridad, además con mucha perspectiva, con mucha precisión, la perspectiva de lo que debe hacerse. El lío es que mucha gente, digamos, de la gente comprometida está demasiado absorbida en el día a día del quehacer. Y lo que no ha habido, insisto, es la contraparte de la intelectualidad. Hace 60, 70 años tenías una discusión, la gente discutiendo temas del pensamiento nacional, cómo construyes, ¿no es cierto?, soberanía, cómo construyes capacidades, cómo mejoras la condición y el destino de la gente, el tema de las distintas corrientes del marxismo, la teoría de la dependencia, estuvimos haciendo un homenaje a Teotonio dos Santos, uno de los fundadores de eso, nuevas corrientes del pensamiento social ligado al tema de la economía popular y solidaria en sus distintas vertientes. Paul Singer todavía lo tenemos acá justamente discutiendo esos temas y trabajando en esos temas, pero no hay elaboración, no hay un trabajo que nos permita tener una visión sólida respecto al futuro, y eso hace que el pensamiento heterodoxo quede prisionero de dogmas absolutamente sin fundamento, desmentidos por los hechos. Por ejemplo, la típica de que un aumento de la masa monetaria provoca inflación. En Estados Unidos la masa monetaria ha aumentado en el 450% en los últimos años y no hay inflación. La típica cuestión en torno, por ejemplo, a los dogmas del comercio exterior que todavía siguen capturando la imaginación de la práctica concreta de la integración latinoamericana, incluyendo el tema del Mercosur. O sea, es imposible que sigamos pretendiendo un proceso de integración exitosa regresando a ver al modelo canónico de Europa después de lo que está pasando en Europa. Es imposible que sigamos apostando a las condiciones de especialización, a las inversiones irreversibles en temas de infraestructura, en términos de proyectos como por ejemplo las nuevas técnicas de extracción petrolera en Vaca Muerta, en Presal, cuando el precio del petróleo está totalmente desmadrado, ya no de ninguna manera está siguiendo la evolución de los costos de reproducción y ni siquiera las fluctuaciones de la oferta y la demanda, es pura especulación. Y ya se ha demostrado que ahí hay un rol fundamental de los mismos bancos que desde la corrupción y la incompetencia han llevado al mundo a la crisis y que siguen teniendo la sartén por el mango porque los bancos centrales le siguen dando explícita o implícitamente inyecciones gigantescas de recursos, que como no lo traducen en inversión productiva, se sigue yendo a la especulación, manipulación de la tasa de interés, manipulación del precio del oro, manipulación del tipo de cambio entre el dólar y el euro, manipulación pero es de todo, los precios claves de la economía mundial están estructuralmente distorsionados. Hay que impulsar entonces, no sé, con becas de alguna manera para que haya este pensamiento nuevo, ¿no? Sí. O para que haya una teoría del pensamiento nuevo. Yo creo que hay que interpelar además a los economistas de todo cuño, incluyendo a los heterodoxos, y ese fue uno de los méritos del Congreso, fue muy franco, digamos, el cuestionamiento, inclusive en el campo popular, en el campo heterodoxo, sobre la necesidad de ser autocríticos y de repensar con rigor y responsabilidad elementos claves de la teoría para poder hacer de manera operativa, en lo inmediato, un frente a los peligros que se ciernen sobre el continente. En ese sentido, la nueva arquitectura financiera da ahí una marca fundamental. Un nuevo concepto de la banca de desarrollo y de la creación de mecanismos de crédito soberano que permitan poner en primer lugar las necesidades estratégicas de nuestros pueblos, independientemente de esos criterios de eficiencia y de lo técnico que están totalmente vaciados de contenido. Una nueva naturaleza de la moneda, no una moneda que sirva para más especulación, para más discriminación, para más polarización social, sino una moneda que permita que los pueblos verdaderamente puedan validar sus esfuerzos y puedan convertir a las transacciones en un elemento de construcción de soberanía. Una moneda no única, una moneda unitaria,
que permita movilizar fuerzas productivas, rompiendo el monopolio mundial que tiene el dólar sobre la liquidez, la transaccionalidad e inclusive el crédito mismo. Y por otro lado, tener una red de seguridad financiera que proteja a nuestros países de la hostilidad de los mercados internacionales, que en muchos casos llevan agendas de desestabilización con propósitos imperiales, ¿no? Con propósitos de destrucción, de degradación civilizatoria. Te sigo esta última referencia que haces con el tema de los riesgos que tiene la economía, por ejemplo, latinoamericana, con este tema de la especulación financiera y los movimientos desestabilizadores. Si tuvieras que analizar hoy para América Latina, después de un proceso, en promedio podríamos decir, de 15 años de transformaciones en la región, hoy este mundo no es el mismo que teníamos hace 15 años, hay una crisis que se ha agravado y pareciera que las amenazas son mayores. ¿Qué es lo que tendría que tener o estar previendo a América Latina para no quedar sometido a estos condicionamientos? No, mira, tu pregunta, este mundo ya no es el de hace solo 15 años. Esa es parte fundamental del problema y una de las partes intocadas de los procesos importantísimos, de los esfuerzos importantísimos que hemos hecho. Tiene que ver justamente con la exogeneidad de demasiados factores cruciales para el desempeño de la economía de América Latina, porque tienen que ver con los precios de las commodities, los precios de los tipos de cambio, los flujos de capitales que de ninguna manera podemos controlar, por más esfuerzos que hagamos. Entonces tenemos que empezar a endogeneizar la prosperidad. Una de esas claves tiene que ver con el tema de generar espacio de política, o sea, capacidades reales de decisión, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el manejo de balanza de pagos, en lo que tiene que ver con las posibilidades de fuga de capitales, una serie de controles prudenciales, que en ese caso yo creo que aquí Argentina particularmente, no porque les quiera franelear un poco, pero tienen una experiencia enorme porque han sido expertos en crisis, pues. Sí. Entonces, aquí hay un know-how que es fundamental, no solamente para acá, miren, ahora que estábamos hablando de la cuestión de Grecia, fundamental para entender el margen de posibilidades, el repertorio de herramientas con las cuales defender a los pueblos que pueden tener los gobiernos progresistas. Pero ese es un tema que no puede ser espontáneo, no puede ser aislado, tiene que trabajárselo sistemáticamente. Y eso en el marco, por ejemplo, de tener el Banco del Sur, de tener el Fondo del Sur, de tener el Sucre. Ahora que sí, por ejemplo, miren, en la crisis que ustedes tuvieron, con todo el respeto y el cariño a los compañeros argentinos, en la crisis que tuvieron que pudo ser rápidamente cambiada con el tema del swap de China, ¿no es cierto? ¿Qué impide que tengamos una matriz de swaps recíprocos entre toda América Latina? Inclusive la Argentina en ese momento de dificultades no tenía ningún problema en abrir swaps en pesos argentinos a Perú, a Ecuador, a Chile y al propio Brasil. Y el propio Brasil no tenía ningún problema de abrir una serie de fuentes de swap en reales brasileños a la propia Argentina y al resto de países de América Latina. Cosas tan triviales como esas están contenidas en el Sistema Unitario de Compensación Regional, que ya está funcionando desde el 2010, pero que está totalmente subutilizado. Bueno, parecería que la respuesta a la crisis global sigue habiendo una tendencia cada vez más a que las respuestas sean locales. No, y no solamente locales, son las mismas respuestas del pasado que se han mostrado en todo lado contraproducentes. ¿Sí? Entonces, podríamos estar disparando, y ese es parte del problema, con gobierno progresista o no gobierno progresista, porque el problema no va por ahí. El tema es que el poder de los mercados especulativos es tan formidable y tan creciente, inclusive después de la crisis. Es más, paradójicamente, después de la crisis, en lugar de debilitarse esos sectores de fraude, esos sectores criminogénicos, ¿no es cierto?, que provocaron la crisis, se han vuelto todavía más poderosos, más ricos, más poderosos, con más capacidades de golpearnos. Entonces, necesitamos atender, y ahí está uno de los retos de la teoría, pero también uno de los retos operativos inmediatos. Por ejemplo, el tema de generar mecanismos que permitan defender y fortalecer, profundizar, diversificar las condiciones de la integración comercial, de avanzar hacia la integración productiva, la integración social, pasan precisamente por mecanismos de financiamiento diferentes, la utilización de las propias monedas nacionales. Brasil ha dado una muestra, con todas las limitaciones y cuestionamientos que puede hacerse, por ejemplo, al BNDES, de cómo puede el crédito soberano alcanzar niveles formidables en el impulso a las fuerzas productivas. Bueno, aprendamos las lecciones de eso críticamente en un escenario de fraternidad como el que felizmente se ha logrado inaugurar en estos años con los gobiernos progresistas en el continente, y proyectémoslo en instituciones sólidas que redefinan no solamente la capacidad de movilización de recursos del sector público, sino también del sector privado. América Latina, año tras año, seguimos llorando en la teoría y en los
los discursos de los economistas, porque llegue más inversión, porque venga más plata acá. Y América Latina está exportando capitales todo el tiempo y lo hace en las condiciones más antitécnicas posibles, porque los colocan afuera con tasas de interés cercanas a cero, precisamente ahí donde está el foco de infección, porque los bancos del norte están quebrados. Entonces, yo creo que es absolutamente factible, nadie tiene el monopolio de la verdad ni de la iniciativa, pero es absolutamente factible que los economistas y los técnicos financieros de América Latina nos sentamos a pensar y acordemos un nuevo esquema que permita reciclar todos esos recursos para fortalecer las posibilidades productivas del continente. Pedro Páez, te agradecemos muchísimo. Por un momento nos dejaste más preocupado que antes, después Pero bueno, no demostraste que había camino posible de Sí, de salir, porque la así ventana de oportunidad Sí. puede cerrarse en cualquier momento, pero las soluciones las tenemos en el aquí y en el ahora, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo Muchas gracias, ambos. tu aporte y tu tiempo para ayudarnos a entender esto.